Tenemos entonces la solución acuosa, formada por soluto, que es el aspartamo, la molécula está escrita ahí arriba a la derecha, el solvente es el agua, eso es lo que me indica que sea una solución acuosa. ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Indicar si cada una de las afirmaciones siguientes es correcta o incorrecta. Vamos a ir entonces analizando ítem por ítem y vamos a determinar si es correcta o incorrecta. Todo esto lo pueden resolver tranquilamente habiendo visto la clase 1 teórica. La primera afirmación me dice, la fórmula empírica del aspartamo coincide con la fórmula molecular. ¿Sí? Fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. Para recordarles esto, y recordarles básicamente lo que vimos en la teórica, les voy a dar un ejemplo de fórmula molecular y fórmula empírica. A la fórmula empírica también se le llama fórmula mínima. Por ejemplo, yo puedo tener una fórmula molecular de esta manera. Carbono 4, hidrógeno 4. ¿Qué es lo que me está indicando esa fórmula molecular? Me está indicando que, carbono 4, hidrógeno, o no, mira, mejor. Carbono 2, hidrógeno 6. Más fácil todavía. Carbono 2, hidrógeno 6. De esta manera. ¿Qué es lo que me está indicando esta fórmula molecular? Me está indicando que yo tengo dos carbonos unidos entre sí y a cada uno de estos carbonos tengo unidos 3 hidrógenos. De esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que me indica la fórmula molecular es la estructura completa de la molécula. Me está revelando realmente cuántos carbonos tiene y cuántos hidrógenos tiene la molécula. ¿Sí? Ahora, la fórmula empírica era una forma más simplificada de expresar la molécula, y de lo que me hablaba en la fórmula empírica era de las proporciones presentes en la molécula, pero no me hablaba realmente de cuántos carbonos o cuántos hidrógenos tenía la molécula efectivamente. ¿Y por qué era una forma más simplificada de expresarla? Porque agarraba las atomicidades, recuerden que las atomicidades son estos números, que son justamente los que indican cuánto de carbono y cuánto de hidrógeno tengo en cada molécula, y los expresaba de la forma más simple posible. Lo que hacíamos era, por ejemplo, dividir el 2 por 2 y el 6 por 2. Es decir, lo divido por un número de manera que el resultado me dé un entero y poder expresar la molécula con coeficientes más simples, ¿sí? 2 dividido 2 es 1 y 6 dividido 2 es 3. Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica de esta molécula? Carbono 1, hidrógeno 3. Como la atomicidad 1 no es necesario escribirla, me queda directamente así, carbono, hidrógeno 3. Esa es la fórmula empírica del carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Ahora, ¿todas las moléculas tienen fórmula molecular y empírica? Hay moléculas en las cuales coincide la fórmula molecular con la fórmula empírica. Por ejemplo, si uno ve la molécula de agua, ¿sí? Esto que les acabo de escribir acá es la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta fórmula me está indicando cuántos átomos de cada uno tiene esta sustancia. ¿Sí? Ahora, ¿puedo expresar al agua de una forma más simplificada? ¿Puedo dividir a la atomicidad del oxígeno y a la atomicidad del hidrógeno por un número de manera que el resultado me dé enteros y pueda expresarlo entonces de una forma más simple? No, porque fíjense que si yo divido esto por 2 está todo bien, pero si yo divido esto por 2, el resultado me da un número con coma, me da 0,5, y esa no es una atomicidad aceptada, ¿sí? Las atomicidades aceptadas son atomicidades enteras. Por lo tanto, como no hay ningún número por el cual yo pueda dividir ambas atomicidades, de manera que el resultado sea un entero, el agua no puede ser expresado de una forma más simple. ¿Sí? La forma más simple es justamente en este caso la fórmula molecular. Entonces, en este caso estamos en presencia de una situación en la que la fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula empírica. ¿Sí? Estas son las dos situaciones entonces. Molecular y empírica pueden ser iguales o distintos, depende de la molécula. ¿Sí?
Todo esto como repaso de lo que vimos en la teórica. Volvamos de nuevo al ejercicio. El ítem 1. La fórmula empírica del aspartamo coincide con la fórmula molecular. Es decir, lo que me está preguntando ¿es esta que tengo acá escrita la forma más simple, la forma empírica de expresar al aspartamo? ¿Qué dicen? Mirando los coeficientes, ¿sí? Mirando las atomicidades, quiero decir. Esto y esto. ¿Puedo dividir todas las atomicidades por un mismo número de manera que los resultados sean enteros? Y así simplificar la expresión. No, porque fíjense que no son múltiplos. No son múltiplos. En realidad acá lo que me está cagando todo es el 5 este. ¿Sí? Si ahí en vez de tener un 5 yo tuviese un 4, podría dividir todas las atomicidades por 2. ¿Sí? Pero no puedo hacerlo porque 5 dividido 2 es 2,5, no me da un entero como resultado. ¿Sí? Si yo hago 14 dividido 2, perfecto, me da 7. ¿Sí? Si hago 18 dividido 2, perfecto, me da 9. Si hago 2 dividido 2, perfecto, me da 1. Pero si hago 5 dividido 2, ya no me está dando un resultado entero. ¿Sí? Entonces, como dice Diana, no puedo expresar al aspartamo de una forma más simplificada que lo que me indica la fórmula molecular. ¿Sí? Porque no hay ningún otro número por el cual yo pueda dividir. ¿Sí? Si al 2, por ejemplo, lo quiero dividir por algún otro número, por ejemplo, si al 2 lo quiero dividir por 5, nuevamente el resultado va a ser un número con coma, no va a ser un entero. ¿Sí? Entonces, sigo sin poder dividir todas las atomicidades por el mismo número, de manera que el resultado de esas atomicidades me den enteros. ¿Se entiende? Entonces, el ítem 1 va a ser incorrecto. Perdón, el ítem 1 va a ser correcto, coincide, ¿sí? La fórmula molecular coincide con la fórmula empírica en el caso del aspartamo. Esta que tengo acá es la fórmula molecular. Como me doy cuenta que no lo puedo expresar de una forma más simple, entonces digo que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Díganme, ¿sí? Cualquier cosa. Bien. A veces tiendo a hacerla muy larga, o sea, a repetirles 1 millón de veces lo mismo. Si me zarpo y lo estoy repitiendo demasiado, díganme, che, ya está, se entendió, o sea, deja de repetirlo. Pero medio que necesito una retroalimentación de su parte porque si no, no sé si lo entendieron o no lo entendieron. Bueno, ítem 1 correcto, ¿sí? El ítem 2 me dice, la mezcla, espérenme que voy a borrar, así me hago un poco de espacio. El ítem 2 me dice, la mezcla tiene 2 fases y 2 componentes. Bien, pensémoslo. Ya medio que determinamos cuáles son los componentes de esta solución, ¿no? Dijimos, un componente es el aspartamo y el otro componente es el agua. Entonces, ¿cuántos componentes tenemos? Fácil, 2 componentes, ¿no? Esta solución está formada por 2 cosas. Aspartamo, que es el soluto, agua, que es el solvente. ¿Puedo tener más de un soluto? Sí, puedo tener más de un soluto tranquilamente, pero en este caso tengo solamente ese, ¿sí? Entonces, la parte de los componentes está fácil. Vamos a pensar ahora la parte de las fases. ¿Cómo hacía uno para darse cuenta si una mezcla tiene una fase, 2 fases, 3 fases? Bueno, en la teórica habíamos visto el ejemplo, un ejemplo recontra clásico, que es un vaso de agua, así agua azul como en los dibujitos, y en este vaso de agua teníamos, por ejemplo, burbujas de aceite, ¿sí? O si quieren, piedras, lo que sea, vamos a decir burbujas de aceite. Aunque obviamente mi dibujo no hace mucho justicia a lo que sería una burbuja de aceite, pero se entiende. Sol me dice, si se mezcla,
sería homogéneo y tendría una sola fase, ¿o no? Exactamente, entonces lo que tenemos que determinar es si se mezcla o no se mezcla. ¿El soluto está mezclado con el solvente o no? Bien, recordemos entonces, este sistema que yo les acabo de dibujar acá es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque puedo distinguir dos fases. Una fase es la que pinté en naranja, que es la fase formada por el aceite, ¿sí? Y por las burbujas de aceite, y otra fase es la que pinté en azul, que es la que está formada por agua. Ahora yo les pregunto, ¿es necesario que haya dos componentes para tener dos fases distintas? ¿O se les ocurre algún ejemplo en el que tengo un solo componente y dos fases? Un mismo componente y dos fases. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Uno muy, muy sencillo hay. Agua con hielo, exactamente. Exactamente. Agua con hielo, en ese caso, yo tengo un componente, que es el agua, y dos fases, que es el hielo por un lado y el agua líquida por el otro. ¿Sí? Entonces, la clave de identificar las fases no tiene relación con el número de componentes, sino con las características de cada componente en la mezcla, o directamente con las características de la mezcla misma. ¿Sí? Lo que teníamos que identificar para darnos cuenta si era heterogénea la mezcla, es si las propiedades intensivas de la mezcla son iguales en todos sus puntos. Es decir, si yo me paro acá en la mezcla y lo analizo, ahí voy a tener determinadas características que van a ser idénticas al agua, porque en este punto negro que yo marqué ahí, tengo solamente agua. Ahora, si me muevo un poquito y analizo las características en la burbuja de aceite, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener características intensivas completamente distintas. Van a ser las que correspondan al aceite. Entonces, en una misma mezcla, tengo características intensivas distintas, características intensivas como pueden ser el color, la densidad, ¿sí? Entre otras. Pero esos dos ejemplos son válidos. Tengo distintas características intensivas en distintos puntos de una misma mezcla. Entonces, la mezcla es heterogénea. En cambio, si yo tengo un vasito y en este vasito tengo agua, y a este agua le meto unos granitos de sal que se disuelven al toque, o sea, ni bien tocan el agua, se disuelven los granitos de sal, ese sistema es un sistema que está formado por un componente que es la sal, que son los granitos que escribí, que pinté ahí en negro, y otro componente que es el agua. Pero ¿qué pasa con las fases? Yo si miro la parte líquida, ¿puedo identificar dos fases distintas? ¿Puedo identificar una fase que corresponde a la sal y una fase que corresponde al agua? No. Yo identifico una sola fase, ¿sí? Tanto si me paro acá, como si me paro acá, como si me paro acá, identifico una sola fase que tiene todas las mismas características intensivas en todos los puntos que yo mire, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser la diferencia entre heterogéneo y homogéneo, ¿sí? Ahora, volviendo al ejercicio. La mezcla tiene dos fases y dos componentes. Dos componentes dijimos que sí. Para darnos cuenta entonces si tiene dos fases o si tiene solamente una, lo que tenemos que determinar es si el aspartamo, al entrar en contacto con el agua, se disuelve o no se disuelve. Y la clave es esta. Se dispone de una solución acuosa de aspartamo. Se dispone de una solución acuosa, es decir, lo que estoy haciendo, supongámonos que nosotros estamos en un laboratorio y esto lo estamos haciendo en un laboratorio, lo que tengo es un tubito o un vaso de precipitado, lo que sea, con agua. Tengo otro vaso de precipitado con aspartamo. ¿Aspartamo puro? No. Tengo acá una solución de aspartamo, es decir, tengo aspartamo mezclado con agua también, ¿sí? Y lo que estoy obteniendo en el laboratorio es simplemente
al mezclar estos dos, un tercer tubo que tiene, lo pongo de color verde por ponerlo de algún color, que tiene agua más solución de aspartamo. ¿Sí? Entonces, lo que les estoy queriendo decir con esto es que si tengo una solución acuosa, el aspartamo está disuelto, a menos que me indiquen lo contrario, a menos que de repente me digan, mirá que el aspartamo no se disolvió por completo, ¿sí? Si me dicen que no se disolvió por completo, bueno, ahí voy a tener dos fases, pero si no me indican nada, si me dicen que la solución acuosa está preparada, es porque tengo una sola fase que está perfectamente mezclada, ¿sí? Entonces, ¿tiene dos fases y dos componentes? No, tiene dos componentes y tiene una fase, ¿sí? Por lo tanto, el ítem 2 es incorrecto, ¿sí? ¿Se entendió? El ítem 3 me dice, la densidad de la solución no depende de la temperatura. ¿Qué les parece? ¿La densidad depende de la temperatura o no? Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan pensar y me digan si les parece que eso es correcto o incorrecto. Primero lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Y después les voy a dar la máxima, que es la que se tienen que acordar para siempre cada vez que hablamos de constantes, ¿sí? Bueno, Sol me dice que es correcto, la densidad no depende de la temperatura porque la densidad es masa sobre volumen. Es cierto, por un lado, es cierto que densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Pero claramente depende principalmente de la masa y del volumen, pero también puede depender de otras cosas. O sea, no es necesario que todo de lo que dependa aparezca en la fórmula, ¿sí? Entonces, guarda con esto. Pensémoslo con un ejemplo práctico, pensémoslo con agua, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 10 mililitros, ahí está, un volumen más o menos respetable, o 100 mililitros mejor de agua líquida, ¿sí? Yo tengo un frasquito, en mi frasquito, si tengo líquido hasta esta altura, significa que tengo 100 mililitros, piénsenlo como un medidor de cocina, ¿sí? Tengo entonces agua en esos 100 mililitros, ¿sí? En esos 100 mililitros yo tengo determinada cantidad de masa de agua, ¿sí? Determinada cantidad de masa. Por ejemplo, tengo, no sé, 99 gramos de agua, ¿sí? Esa es la masa de agua que tengo en esos 100 mililitros de agua líquida. ¿Recuerdan cómo están acomodadas las moléculas de agua cuando su estado es el líquido? En la teórica habíamos dicho que no están tan alejadas entre sí como en el gas, pero están más alejadas entre sí respecto al sólido, ¿sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que las moléculas de agua líquida estaban una por acá, otra por acá, o sea, están bien cerquita, pero tienen un movimiento y tienen una mínima distancia, ¿sí? Entre unas y otras. Entonces, así es como se ubican las moléculas de agua en el agua líquida. ¿Qué pasa si yo de repente tengo un cubito de hielo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo de repente un cubito de hielo? ¿Cómo van a estar las moléculas en este cubito de hielo? Van a estar súper juntas, recontra juntas, pero así, ¿sí? Una bien, bien pegadita al lado de la otra. Así es como se ubican las moléculas en un cubito de hielo, súper ordenadas y súper, súper cerca. ¿Qué significa esto? Significa que la relación masa-volumen va a variar dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre la sustancia. Porque yo no tengo la misma masa en 100 mililitros de agua líquida que en 100 mililitros de hielo. No tengo lo mismo. ¿Por qué? Porque en 100 mililitros de hielo me van a entrar muchas más moléculas pegaditas una contra la otra. Es decir, voy a tener una mayor cantidad de masa de agua.
simplemente porque me entran más, porque están más juntas, ¿sí? Es más denso el material, ¿está? En el gas, por ejemplo, si yo de repente tengo una jeringa, ¿sí? No voy a dibujar una jeringa, voy a dibujar el mismo tarrito que dibujé antes. Si yo de repente tengo otro tarrito, y en este tarrito tengo 100 mililitros, ¿sí? O mejor, todo este tarrito completo tiene un volumen de 100 mililitros, ¿sí? Pero lo que tengo en este volumen son 100 mililitros de agua gaseosa. ¿Cómo se ubican las moléculas en el gas? Súper distantes entre sí. Voy a tener una molécula por acá, una molécula por acá, una molécula por acá, una molécula por acá, otra por acá, y así, súper separadas entre sí. Entonces, ¿cómo va a ser la densidad del agua gaseosa respecto al agua líquida y respecto al agua sólida? Va a ser mucho más chica, porque tengo mucho menos masa por cantidad de volumen, ¿sí? Simplemente porque las moléculas gaseosas necesitan más espacio entre sí, necesitan una mayor separación, ¿está? Entonces, la conclusión de todo esto es que la densidad del agua gaseosa va a ser menor que la densidad del agua líquida y ambas van a ser menores que la densidad del agua sólida, ¿sí? Porque la relación masa-volumen cambia, ¿está? Esto para verlo con un ejemplo. Lo que se tienen que recordar de memoria durante toda la materia es que las constantes, siempre que les dan una constante como dato o les hablan de una constante como lo es la densidad, las constantes son constantes solamente a determinado valor de presión y de temperatura. Es decir, no son constantes todo el tiempo. Es mentira que son constantes todo el tiempo. De hecho, si ustedes buscan en un libro una tabla de densidades de distintas sustancias, lo que van a ver es que les van a dar la densidad de muchas sustancias distintas, pero en un costadito les van a poner medido a una atmósfera y 25 grados, o medido a una atmósfera y 30 grados. Es decir, les van a aclarar a qué presión y a qué temperatura lo midieron, porque no va a ser lo mismo la densidad a 25 grados de una sustancia que la densidad a 100 grados, que la densidad a menos 20 grados. ¿Por qué? Porque el estado de agregación de las sustancias cambia dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, el agua a 120 grados es gaseosa. Estamos en esta situación. El agua a 10 grados es líquida. El agua a menos 20 grados es sólida, ¿sí? Es por eso que la densidad cambia según la temperatura, según el estado de agregación de la sustancia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el ítem 3? ¿La densidad de la solución depende o no depende de la temperatura? Sí, depende de la temperatura. Por lo tanto, el ítem 3 es incorrecto, ¿sí? Es mentira que no depende. ¿Se entendió? ¿Alguna duda les quedó sobre esto? Yo voy buscando el siguiente ejercicio que vamos a resolver, pero ustedes díganme ahí por el chat si se entendió esto o si no se entendió. Bien, voy a estar re pesada preguntando si se entendió. Y también me gusta eso de nada, poder hacer preguntas, que me respondan, como para que sea un poco más movido. Y no se duerman principalmente. En 3 minutos se va a cortar, vuelvan a conectarse, ¿sí? Nosotros vamos a tener 3 reuniones. La clase es hasta las 6 de la tarde, eso son 2 horas, es decir, 3 reuniones de 40 minutos. Se está por terminar la primera. Fíjense esto también, yo ahora estoy avanzando súper despacio y recordándoles lo de la teórica y dándoles 1000 ejemplos porque acabamos de empezar, nos tenemos que acomodar todavía, ¿sí? Pero a medida que pasen las clases voy a ir aumentando un poco el ritmo, ¿sí? Bien, ejercicio número 1 entonces, listo. Hecho, entendido, vamos a pasar al ejercicio número 2. Yo los voy a ir salteando los ejercicios. En este caso agarré 2 que están continuados, pero nada, voy a ir haciendo
no los voy a hacer continuados, ¿sí? Porque además el compilado tiene 1.000.000 de ejercicios, así que no voy a llegar a resolver todos ni loca. El ejercicio número 2 ya nos hace calcular cosas, ¿sí? El anterior fue 100% teórico, en este ya tenemos que calcular. Me dice, la densidad del hierro, y fíjense de nuevo lo que les decía sobre las constantes, me dice la densidad del hierro a 20 grados. No me dice la densidad del hierro y nada más, sino que me aclara a qué temperatura me lo está diciendo, ¿sí? La densidad del hierro a 20 grados es, si no me estoy equivocando a la hora de leer, 7,87 kilogramos, y acá lo dice de una forma que no es tan linda, que es kilogramo por decímetro cúbico a la -1, ¿sí? Yo lo voy a poner así porque prefiero ponerlo así, kilogramos sobre decímetro cúbico, es más claro, ¿sí? ¿Tienen sentido estas unidades? Sí, porque recuerden que densidad, lo voy a escribir por acá por las dudas, densidad es masa sobre volumen. Kilogramo es una unidad de masa, decímetro cúbico es una unidad de volumen, por lo tanto, sin duda, eso que me acaban de dar, ese 7,87, es la densidad de, el hierro a 20 grados, ¿sí? Bueno, me dan entonces la densidad como dato y me dice calcular el volumen, tenemos que averiguar entonces el volumen de un bloque de hierro de 4.000 miligramos. Todo esto lo tengo que expresar en mililitros, ¿sí? Bárbaro. Entonces, a mí me están dando como dato una masa. Me están diciendo que la masa del bloque de hierro es de 4.000 miligramos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que me están hablando de masa? Por la unidad. Vuelvan a conectarse con los mismos datos, ¿sí? Me doy cuenta que me está hablando de masa por la unidad. Miligramo es una unidad de masa, así como kilogramo también lo es, y gramo también, y tonelada también, etcétera, etcétera. Hay un montón de distintas unidades de masa. Entonces, me dan como dato la masa, tengo que averiguar el volumen, y el volumen, fíjense que lo tengo que expresar en mililitros. De eso igual nos vamos a ocupar después, no se preocupen. Por el momento tenemos dos datos. Entonces, los datos que nosotros tenemos son estos dos, ¿sí? Por un lado tengo como dato la densidad del hierro, y por otro lado, perdón, tengo como dato la masa del hierro. Recordemos, relación entre densidad y masa es densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos que averiguar el volumen. Bueno, es una ecuación simple, ¿no? Tengo como dato la densidad, tengo como dato la masa, lo que tengo que averiguar es el volumen que ocupa ese bloque de hierro de esa masa en particular, ¿sí? Por lo tanto, si mi incógnita es el volumen, lo que voy a hacer es despejar el volumen. ¿Cómo lo despejo? Como se despeja cualquier ecuación, o cualquier incógnita, mejor dicho. El volumen lo voy a pasar multiplicando para el otro lado, porque está dividiendo. Esto me va a quedar volumen por densidad igual a masa. Y para terminar de despejar el volumen, lo que voy a tener que hacer es agarrar esta densidad que está multiplicando y la voy a tener que pasar dividiendo para el otro lado, ¿sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera: volumen igual a masa sobre densidad, ¿sí? No es necesario que ustedes se acuerden cada una de las ecuaciones, es decir, no es necesario que se acuerden esto de memoria o que se acuerden esto de memoria, sino que solamente con acordarse la ecuación o la fórmula inicial, que es esta, y después simplemente despejar, no van a tener ningún problema. Entonces, ya casi está todo en condiciones como para poder averiguar el volumen, pero todavía tengo un pequeño inconveniente, ¿sí? Nosotros normalmente lo que haríamos ahora es, donde dice masa, reemplazar, y donde dice densidad, reemplazar también. Pero ¿qué es lo que me tengo que asegurar primero? Que las unidades sean compatibles, ¿sí? ¿Qué significa que las unidades sean compatibles? Que la unidad de masa que tiene la densidad, que en este caso es kilogramo, sea igual a la densidad de masa que tiene justamente la masa que voy a poner yo. ¿Y son iguales estas unidades de masa? No. Una es kilogramo y la otra es miligramo, ¿sí? Y esto se lo tienen que recontraacordar y les tiene que quedar grabado.
Siempre que quieran averiguar un volumen o que quieran averiguar una masa a partir de la densidad, se tienen que asegurar de que las unidades sean las mismas. Unidad de masa tiene que ser igual a la unidad que diga la densidad de acá, o si en vez de meter masa van a meter volumen, la unidad de volumen tiene que ser igual a la que le aparece a la densidad, ¿sí? En este caso, no son iguales. Una es kilogramo y la otra es miligramo. Y acá nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos bien agarrar la densidad y transformar esta unidad a una unidad de gramo, o mucho más fácil, es lo que vamos a hacer, de hecho, agarrar esta unidad de miligramo y transformarla en kilogramo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, para hacer esto, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que saber es cuál es la equivalencia entre miligramo y kilogramo. ¿Sí? Es decir, un kilogramo, ¿sí? Un kilogramo, ¿cuántos miligramos son? ¿Lo saben? Yo igual les voy a hacer una presentación de PowerPoint, no es un PowerPoint sino un PDF con los distintos pasajes de unidades, ¿sí? Porque lo vamos a usar bastante esto. Pero ¿recuerdan un kilogramo cuántos miligramos son? Tal vez recuerden más un kilogramo cuántos gramos son. Esa relación suele ser más común, digamos. A ver, estoy teniendo un tema con el chat. Ah, acá está, bien. Una relación muy común que nosotros conocemos es, por ejemplo, que un gramo son 1000 miligramos, ¿sí? Esa es una relación medianamente conocida. Y otra relación medianamente conocida es que un kilogramo son 1000 gramos, ¿no es cierto? Bueno, la relación entre kilogramo y miligramo es de 1 a 1.000.000. Es decir, un kilogramo son 1.000.000 de miligramos. ¿Me es cómodo estar todo el tiempo escribiendo 1.000.000? La verdad que no. Así que lo que voy a hacer es expresarlo con notación científica. Y esto expresado con notación científica se hace de la siguiente manera. Un kilogramo son 10 a la 6 miligramos. ¿Sí? Esta es entonces la relación que nosotros necesitamos para poder pasar los miligramos de la masa a kilogramos y de esa manera poder meterlos en la fórmula de la densidad. ¿Sí? Se va a resolver fácil, se va a resolver con una regla de 3. ¿Sí? Vuelvo a escribir ese dato que tenemos acá. Un kilogramo son son 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de miligramos. Ahora, yo no tengo 10 a la 6 miligramos, yo tengo, según el dato, 4.000 miligramos. Bueno, no importa, pongo 4.000 acá y resuelvo la regla de 3. ¿Cómo se resuelven las reglas de 3? Simplemente me tengo que asegurar de dos cosas. Primero, que si yo puse miligramo de este lado, abajo tengo que poner miligramo. No puedo poner otra unidad cualquiera. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que garantizar. Y por otro lado, para resolver la regla de 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado y dividir por el de al lado. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer siempre, siempre que queremos resolver una regla de 3. Agarramos la calculadora entonces, ¿sí? Y vamos a hacer 4.000 por 1, que obviamente es 4.000, dividido 10 elevado a la 6. Y esto me está dando 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. De nuevo, tercer cosa que tenemos que tener en cuenta cuando resolvemos una regla de 3. ¿En qué unidad me da este resultado que acabo de poner acá? ¿En qué unidad lo tengo? En kilogramo, exactamente. Si alguien hizo biofísica ya, se van a aburrir con esto de las unidades, porque en biofísica tienen unidades para tirar para arriba, ¿sí? Pero bueno, kilogramo, ¿sí? Es kilogramo
la unidad del resultado. Eso es lo otro que tienen que tener en cuenta. Si acá tengo kilogramos, el resultado que voy a poner abajo va a estar en la misma unidad. Va a estar, en este caso, también en kilogramos. ¿Qué logramos hacer acá? Simplemente expresar la masa del bloque de hierro en una unidad distinta. Sigo expresando masa y sigo expresando la misma cantidad de masa, pero la unidad es diferente. 4 por 10 a la menos 3 kilogramos en vez de 4000 miligramos. Bien, ya que hicimos esto, estamos en condiciones de terminar el ejercicio y averiguar entonces el volumen que ocupa esa masa de hierro, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula de acá. El volumen lo desconozco, no tengo idea cuánto vale, ¿sí? La masa, ¿cuánto es? 4000 miligramos, pero la voy a expresar en la nueva unidad, la voy a expresar en kilogramos. 4 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Todo esto dividido la densidad, que ahora la puedo poner sin ningún problema porque tiene la misma unidad. Kilogramo sobre decímetro cúbico. No es que tienen la misma unidad, la unidad de la densidad es distinta, es kilogramos sobre decímetro cúbico, pero si miramos la masa, es exactamente la misma unidad. ¿Y por qué era tan importante que la unidad de masa y de densidad fuese la misma en ese pedacito? Bueno, porque yo ahora estoy haciendo una división y voy a poder simplificar esa unidad con esta otra unidad, ¿sí? Kilogramo se cancela con kilogramo, y lo que me permite esto es que el resultado de esta división quede con la unidad que me sobra. ¿Cuál es la unidad que me sobra? Decímetro cúbico. Y casualmente, o no, decímetro cúbico es una unidad de volumen, ¿sí? Entonces el volumen me va a dar algo, ahora veremos cuánto, y lo voy a expresar por el momento en decímetro cúbico. Es lo que me está indicando esta unidad de acá, ¿sí? Voy entonces a averiguar ahora el resultado de la división y lo completamos, ¿sí? Tengo que hacer 4 exponente menos 3 para las clases que vienen, ahora no, ya fue porque ya estamos en el medio de la clase, pero para la clase que viene estén en la clase con la calculadora al lado y yo les voy a ir preguntando y ustedes van haciendo las cuentas y me van diciendo cuál es el resultado de cada una de las cuentas, ¿sí? Porque hay cosas que uno se da cuenta recién cuando las hace y no le salen. Por ejemplo, ¿saben poner notación científica en la calculadora? Pueden, o sea, les sale bien, saben cómo poner los paréntesis, saben cómo hacer la división. Bueno, todo eso se van a dar cuenta en el momento en el que lo hagan, ¿sí? Así que para la clase que viene traigan, si es que no la tienen ahora, eh, así hacemos las cuentas todos juntos. Por ejemplo, Sol ya la tiene ahí al lado. A Sol le dio 5,08 por 10 a la menos 4. Bueno, vamos a ver cuánto me da a mí, a ver si coincidimos. Perfecto, 5,08 por 10 a la menos 4. Recuerden también, lo visto en la clase 1 teórica, cómo hacer para redondear los números, ¿sí? Recuerden que lo tenemos que entregar con 3 cifras, por lo tanto, en este caso está perfecto como está redondeado, 5,008 por 10 a la menos 4. Déjenme que corro esto un poquito porque el número es más largo de lo que me esperaba. 5,08 por 10 a la menos 4 decímetros cúbicos. Bien, averiguamos el volumen. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? ¿Podemos entregar el resultado así como así? No, no podemos, porque nos está faltando una pequeña cosa que ya les dije que la íbamos a pensar al final, y es que el volumen lo tengo que expresar en mililitro. ¿Acá lo estoy expresando en mililitro? No, lo estoy expresando en decímetro cúbico, ¿sí? Decímetro cúbico, para quienes no saben, es equivalente a litro, ¿sí? Decir un litro es exactamente lo mismo que decir un decímetro cúbico, ¿sí? Eso facilita un poco las cosas porque nosotros estamos familiarizados con el litro, pero no estamos para nada familiarizados con el decímetro cúbico, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pasar este volumen a mililitro, ¿sí? Pasarlo a mililitro. Bien.
Yo sé que, imagino que todos lo sabemos, que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Pero yo no tengo 1 litro. ¿Cuántos litros tengo? Recuerden que decir decímetro cúbico o decir litro es exactamente lo mismo, y como a mí me gusta más el litro, lo hago directamente con litro. 1 litro son 1000 mililitros. Yo no tengo 1 litro, yo tengo 5,08 por 10 a la menos 4 litros. ¿Sí? Misma unidad arriba y abajo, recuerden. ¿A cuántos mililitros corresponde esto? ¿Me dicen? 0,508. Perdón, justo me distraje porque Octavio me había dicho 5,083. Acordate que tienen que ser 3 cifras, es decir, el número tiene que terminar en 5,08, ¿sí? Y dependiendo de la cuarta cifra, uno decide si redondea para arriba o redondea para abajo, pero siempre tienen que ser 3 cifras. Y ahora me están diciendo 0,508 mililitros. Bueno, perfecto. 0,508 mililitros. Es decir, un poquitín más arriba del medio litro. ¿Sí? Déjenme ver una cosita. Bien, da 0,508 clavado, es decir, no hay cuarta cifra. ¿Sí? No hay cuarta cifra significativa, así que no nos tenemos que preocupar por el redondeo ni nada por el estilo. Bien, ¿cuál es el resultado entonces? Este, 0,508 mililitros. Perfecto. ¿Se entendió esto? Voy buscando el siguiente ejercicio. Si no se entendió, los leo ahora cuando abra el chat de nuevo. Vamos a hacer otro teórico. El ejercicio 5 del compilado vamos a hacer ahora. Bien, buenísimo, me alegra que se haya entendido. Vamos a hacer entonces el ejercicio 5 teórico, ¿sí? Del compilado. Muy parecido al primero. Tenemos que decir cuál de las afirmaciones siguientes es o son correcta o correctas. Es decir, puede ser una o puede ser más de una. El ítem A se los voy leyendo porque tal vez, especialmente si miran el video después, tal vez no lleguen a leer bien lo que dice, pero pueden buscarlo también en el compilado, el enunciado, ¿no? El ítem A dice, una aleación es un sistema homogéneo. ¿Sí? Les pregunto, ¿saben lo que es una aleación? Una aleación es una mezcla, por definición, ¿sí? Por definición, es una mezcla de metales, ¿sí? Por definición es una mezcla de metales, y es una mezcla homogénea de metales. Es decir, la misma definición de lo que es aleación ya nos está diciendo si el ítem A es correcto o incorrecto, ¿sí? Es una mezcla homogénea de metales, es decir, agarro dos metales distintos, por ejemplo el hierro y el cobre, los mezclo de tal manera que las propiedades intensivas a lo largo de ese nuevo metal, que en realidad no es un nuevo metal, sino que es una aleación, sean iguales en todos los puntos, ¿sí? Entonces, ítem A, una aleación es un sistema homogéneo, exactamente, ¿sí? Esto es correcto por definición de aleación, mezcla homogénea de metales, ¿sí? El ítem B me dice, una mezcla de agua y hielo tiene dos componentes y dos fases. ¿Qué me dicen sobre esto? ¿Es cierto? ¿Tiene dos componentes y dos fases? Un componente y dos fases, exactamente. Agua y hielo fue uno de los ejemplos que pusimos al principio. Tengo un solo componente que es el agua, lo que cambia es el estado de agregación del agua, ¿no? Lo tengo líquido y lo tengo sólido, ¿sí?
como lo tengo en dos estados de agregación distintos, voy a tener dos fases, porque las propiedades intensivas van a ser distintas dependiendo del punto que yo mire. Por ejemplo, si yo miro justo dentro de un cubito, la densidad, por poner un ejemplo de propiedad intensiva, va a ser distinta que si miro en el agua líquida, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener dos componentes y una fase. Dos componentes y un componente y dos fases. Ahí está. Dos componentes, un componente y dos fases. Está bien. Se me trabó el cerebro. Un componente, que es el agua. Dos fases, que son agua líquida y agua sólida. ¿Sí? Por lo tanto, el ítem B es incorrecto. Vamos con el ítem C. El ítem C me dice, la densidad de un sistema es una propiedad extensiva del mismo. La densidad de un sistema es una propiedad extensiva. ¿Es una propiedad extensiva la densidad? No, y de hecho les di como ejemplo en la teórica, y recién también se los dije, a la densidad como una propiedad intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia que yo agarre. Por ejemplo, si agarro 1 litro de agua o 1 mililitro de agua, su densidad, que es una propiedad intensiva, va a ser exactamente igual. No me interesa cuánto, no depende de la cantidad, ¿sí? En cambio, una propiedad extensiva como lo es el volumen, sí va a variar dependiendo de la cantidad que yo agarre, ¿sí? Si yo agarro un balde de agua, el volumen va a tener determinada característica, por ejemplo, ser de 5 litros, pero si agarro un tanque australiano de agua, bueno, ahí voy a tener muchísimos litros más. La propiedad extensiva volumen depende de la cantidad de materia. Ahora, la propiedad intensiva, como la densidad o el color, por poner un par de ejemplos, no dependen de la cantidad que yo agarre. Por lo tanto, son propiedades intensivas, ¿sí? El ítem C es incorrecto. Y el ítem D me dice, una mezcla de gases puede ser heterogénea. ¿Qué opinan? ¿Una mezcla de gases puede ser heterogénea? ¿Puedo encontrar distintas fases en una mezcla gaseosa? Esto se va a entender mejor cuando terminemos todos los temas del primer parcial, porque hay una unidad específica que es sobre gases, ¿sí? Pero con lo visto hasta ahora también lo podemos llegar a pensar. Los gases no pueden jamás formar una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque por sus características siempre se mezclan, ¿sí? Siempre se mezclan de forma perfecta y no podemos diferenciar fases dentro de una mezcla gaseosa, ¿sí? Imagínense una garrafa, o mismo ni siquiera se tienen que imaginar una garrafa, el aire que respiramos es una mezcla de gases. Y nosotros no podemos diferenciar fases dentro de la mezcla de gases, ¿sí? Sino que pareciese ser todo un mismo gas, ¿está? Entonces, características sobre las mezclas gaseosas son siempre, siempre, siempre homogéneas. Nunca pueden ser heterogéneas. Básicamente porque las características intensivas de todos los gases son similares, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, vamos con la propiedad intensiva, densidad. La densidad de los gases tal vez no sea exactamente igual, pero como se mezclan, esa mezcla termina teniendo una densidad común a la mezcla en general, ¿sí? No puedo diferenciar cada gas al mirar la mezcla. Por lo tanto, el ítem D es incorrecto. Como les digo, esta parte de los gases les va a quedar más clara al final del primer parcial, ¿sí? Bueno, la única correcta entonces es el ítem A, que básicamente nos teníamos que basar en la definición de aleación para poder responderlo, ¿sí? Díganme si se entendió y seguimos con el siguiente ejercicio. A ver, me voy a saltear alguno de los que había marcado para resolver porque veo que no estamos avanzando tan súper rápido como creí que íbamos a avanzar, pero no importa. Tenemos todavía
el sábado para seguir profundizando estos temas que además no son tan difíciles, ¿sí? La mayoría los tiene por lo menos de haberlos visto por encima en el colegio o algo por el estilo, ¿sí? Bien, me alegra que se haya entendido. Vamos con el siguiente. Este ejercicio es el ejercicio 12 del compilado, ¿sí? Me dice, se dispone de los datos siguientes para tres sustancias a una atmósfera, ¿sí? Que sea una atmósfera, atmósfera es una unidad de presión, ¿sí? Pero en este momento no me interesa mucho si es a una atmósfera, no es algo que vayamos a utilizar, ¿sí? Lo están aclarando simplemente porque el estado de agregación de las sustancias depende tanto de la temperatura como de la presión, ¿sí? Como les dije, la densidad de las sustancias depende de la presión y de la temperatura. Entonces, le tenemos que prestar atención a esas cosas. Pero a la hora de hacer cálculos, digamos, o de resolver este ejercicio, no nos va a interesar para nada el dato de la presión. Bien, me dice entonces que tenemos bromo. No importa si es átomo, molécula, no importa, ¿sí? Bromo, así en general, me dice que el punto de fusión del bromo es menos 7,1 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Significa que si yo bajo la temperatura, ¿sí? Es decir, pongo al bromo a una temperatura menor a menos 7,1, voy a tener bromo sólido, ¿sí? Es decir, bromo hecho cubito, por decirlo de una forma muy simple. Pero si yo subo la temperatura y en vez de estar en menos 7,1 está en menos 7, o está en 0 grados o en cualquier temperatura mayor a menos 7,1, lo que voy a tener es bromo líquido. Es decir, esta temperatura de acá es la temperatura límite que me diferencia el bromo sólido del bromo líquido. Después me dicen que, a ver, punto de fusión, menos 7,1, punto de ebullición. El punto de ebullición también es un dato del bromo. Perfecto, eso es lo que no estaba entendiendo del enunciado. El punto de ebullición del bromo me dice el enunciado que es 58,8 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo al bromo a una temperatura un poco menor a 58,8, ponele a 50 grados, el bromo va a ser líquido. Pero si le subo la temperatura a, por ejemplo, 59 grados o a 60 grados o más, el bromo va a ser vapor, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo del bromo, y me van a dar datos similares de el cesio y del cloroformo, ¿sí? Se los voy a copiar acá para que se lea bien. El cesio tiene punto de fusión igual a 28,55 grados centígrados y punto de ebullición igual a 671 grados centígrados. Mientras que, por último, el cloroformo va a tener punto de fusión igual a menos 63,5 grados centígrados y punto de ebullición igual a 61,2 grados centígrados. ¿Sí? Esos son todos los datos. Y lo que tenemos que hacer es indicar el estado de agregación de cada uno a menos 10 grados centígrados. Esta es la temperatura, menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos que decir entonces en qué estado de agregación va a estar cada uno. Entonces, nosotros tenemos punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? En estas temperaturas, es decir, en las temperaturas entre la fusión y la ebullición, el estado va a ser líquido. En las temperaturas, lo voy a hacer en otro color, en las temperaturas menores a la temperatura de fusión, voy a tener sólido. Y por último, en las temperaturas mayores al punto de ebullición, voy a tener gas. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver cada uno a menos 10 grados en qué situación están. Por ejemplo, arranquemos con el bromo. El bromo tiene menos 7,1 de fusión, 58,8 de ebullición. La temperatura menos 10 grados está por debajo de menos 7,1, ¿no? Supongamos que está por acá, menos 10 grados. Entonces, ¿cómo va a estar el bromo a menos 10 grados? Bueno, el bromo va a estar claramente sólido, ¿sí? Porque es una temperatura que está por debajo de la temperatura de fusión del bromo. Vamos ahora a hacer exactamente lo mismo, pero con el cesio. En el caso del cesio, el punto de fusión son 28,55 grados, nada que ver con el bromo, ¿sí? Mucho más alta. Y el punto de ebullición son 671 grados. Quiero ver a menos 10 grados centígrados qué es lo que pasa. Bueno, menos 10 grados centígrados, en este caso, está por acá, está bien lejos. ¿Cómo va a ser el estado de agregación del cesio a los menos 10 grados? Va a ser claramente sólido porque es una temperatura menor, de hecho es mucho menor que la temperatura correspondiente al punto de fusión del cesio. Vamos con el último, vamos con el cloroformo. En el caso del cloroformo, tengo como punto de fusión una temperatura súper baja, menos 63,5 grados, y como punto de ebullición 61,2 grados. ¿Sí? Me están preguntando qué pasa a los menos 10 grados. ¿Y dónde están los menos 10 grados? ¿A la izquierda del punto de fusión o a la derecha del punto de fusión? Y van a estar a la derecha. ¿Sí? Vamos a acomodarlo, por ejemplo, por acá. Menos 10 grados. ¿Sí? Porque menos 10 es un número más grande que menos 63,5. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el estado de agregación del cloroformo a los menos 10 grados? Líquido, ¿sí? Porque es una temperatura que está entre el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Se entendió? Buenísimo. Genial. Voy entonces con el siguiente, a ver. Hay muchos que son muy parecidos. Voy a intentar hacer medio uno de cada tipo y si nos sobra tiempo, después repetimos, ¿sí? Pero de esto de punto de fusión y punto de ebullición, ¿cuál va a ser el estado de agregación? Hay muchísimo. Pero lo que yo quiero hacer ahora es hacer uno de porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa, como ya vimos, es un tipo de concentración, ¿sí? Es decir, lo que expreso con el porcentaje masa en masa es una relación entre masa de soluto cada determinada cantidad de masa de solución. Y es un tema importante esto de porcentaje masa en masa porque más adelante vamos a tener una unidad completa dedicada a solución, o soluciones mejor dicho, y concentraciones. Y porcentaje masa en masa va a ser una de varias concentraciones, ¿sí? Así que si ya lo podemos ir entendiendo desde ahora, buenísimo. Además, soluciones suele entrar en el segundo parcial y esto de porcentaje masa en masa entra en el primer parcial, ¿sí? Obviamente por eso lo estamos viendo en este momento. Bueno, me dicen, se está por cortar ahora en 7 minutos y medio, ¿sí? Vuelvan a conectarse para la última reunión y terminamos. Me dice, la calcopurita es un mineral que tiene, si estoy leyendo bien, 34,5% masa en masa de cobre. No sé si dice 34,5, 34,6, no importa, el ejercicio se va a resolver exactamente de la misma manera. Es el ejercicio 25 del compilado, ¿sí? De todas formas, yo cuando les subo el video les aclaro qué ejercicio resolvimos en este video en particular. Bueno, me dice entonces, pongámosle que esa concentración es 34,5,
Si es 34,6, no importa. 34,5% masa en masa. Lo que me está diciendo es que cada 100 gramos de calcopurita, ¿sí? O calcopirita, no llego a leer bien, cada 100 gramos de ese mineral tenemos 34,5 gramos de cobre, ¿sí? Eso es lo que me está indicando esta concentración. Lo que me está diciendo es que tengo 34,5 gramos de cobre cada 100 gramos del mineral. Cada 100 gramos de mineral. Eso es lo que me indica el porcentaje masa en masa. ¿Sí? Nosotros en la teórica, ¿cómo lo vimos esto? Lo vimos como gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Bueno, lo que estamos teniendo ahora, nuestro soluto, entre comillas, digo entre comillas porque esto no es una solución acuosa, sino que es un mineral que está formado por otros componentes, pero la relación es exactamente la misma. A mí me están dando gramos de cobre, que es uno de los componentes del mineral. El mineral es la solución, es el total, cada 100 gramos de el mineral. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre el componente y el total de la mezcla, si quieren pensarlo así. Me dice calcular la masa en gramos de cobre que puede obtenerse a partir de 4,10 por 10 a la 3 kilogramos de mineral. Es decir, yo tengo 4,10 por 10 a la 3 kilogramos de mineral. Y lo que quiero saber es, si yo, qué mal que escribí, mineral, ahí está. Lo que quiero saber es, si yo agarro toda esa masa de mineral, ¿cuánto cobre le puedo sacar? ¿Cuánto cobre contiene esos 4,10 por 10 a la 3 kilogramos de mineral? Y esto se resuelve súper fácil, porque yo ya tengo planteado el primer renglón de mi regla de 3. El primer renglón de mi regla de 3 es este, ¿sí? Tengo 34,5 gramos de cobre cada 100 gramos de mineral. Pero ahora, en la vida real, o por lo menos en lo que me está planteando el ejercicio, ¿tengo 100 gramos de mineral? No, tengo mucho más. Tengo 4,10 por 10 a la 3 kilogramos. Tengo un montón. Y yo les pregunto, ya que ya les comenté cuáles eran las condiciones o a qué le teníamos que prestar atención cuando resolvíamos una regla de 3, yo les pregunto, ¿puedo poner directamente acá abajo 4,10 por 10 a la 3 kilogramos de mineral? ¿Qué opinan? No, exactamente. Hay que pasarlo a gramo. Hay que pasarlo sí o sí a gramo, porque una condición necesaria a la hora de resolver una regla de 3 era prestarle mucha atención a las unidades. Si acá tengo gramos de mineral, acá abajo tengo que tener también gramos de mineral. Si no, la cuenta me va a dar cualquier cosa. Ojo, si quiero puedo pasar esto, perdón, si quiero puedo pasar, ahora sí, esto a mineral, o si quiero puedo estos 100 gramos imaginarios, esos 100 gramos ficticios, los puedo pasar a kilogramo, como quieran, es exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer es estos kilogramos pasarlos a gramos. Para esto, simplemente tengo que recordar la relación entre kilogramo y gramo. Un kilogramo son 1000 gramos. Recuerden, ambas son unidades de masa, lo único que estoy haciendo es expresándola de una forma o expresándola de otra, pero es lo mismo. Yo no tengo un kilogramo, sino que tengo 4,10 por 10 a la 3 kilogramos. Y quiero saber a cuántos gramos equivale esa masa. Lo que voy a hacer ahora es, como siempre que resuelvo una regla de 3, multiplico cruzado, divido por el de al lado, no sin antes haberle prestado atención a las unidades. Acá tengo kilogramo, así que abajo pongo kilogramo. Acá tengo gramo, es decir que el resultado lo voy a tener en gramo. ¿Y cuánto da esto? ¿Cuántos gramos son? Tenemos que hacer la multiplicación, ¿sí?
4,10 exponente 3 por 1000. Esto me da 4.100.000 gramos, ¿sí? Obvio que es mucho más cómodo expresarlo en kilogramos, pero ¿por qué me hacen hacer todo? ¿Por qué me dan un número tan grande si me están complicando la vida? Bueno, justamente para complicarme la vida y pedirme esto, que lo exprese en notación científica, ¿sí? Me está pidiendo que el resultado esté expresado en notación científica, así que nosotros vamos a obtener un número súper grande y después lo vamos a tener que pasar a notación científica, a menos que la calculadora directamente me lo dé expresado en notación científica, ¿sí? Si no, lo practicamos, es súper fácil, ya lo vieron igual en la teórica. Bien, estos kilogramos, todavía no calculamos nada igual, estos kilogramos equivalen a 4, uy, cualquier color me quedó, 4.100.000 gramos, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Si tengo 34,5 gramos de cobre cada 100 gramos de mineral, lo que yo quiero averiguar es cuántos gramos de cobre tengo cada 4.100.000 gramos de mineral. Resuelvo entonces la regla de 3 y voy a determinar cuántos gramos de cobre tengo en toda esa masa de mineral. Lo único que tengo que hacer es multiplicar cruzado, dividir por el de al lado, no sin antes haberme asegurado de estar respetando las unidades, ¿sí? Hacemos esa cuentita entonces, agarro la calcu y son 4.100.000, entonces, multiplicado, cruzado, es decir, multiplico por 34,5 y divido por 100. Esto me da 1.414.500. Fíjense ustedes si cuando hacen esta cuentita les queda el número entero como me quedó a mí, o si les queda con notación científica. Si les queda con notación científica, buenísimo, ya tienen resuelto el ejercicio. Otra aclaración, yo medio que hablo porque no sé si ustedes ya hicieron materias antes, si esta es la primera materia del ingreso que hacen, no tengo idea, entonces explico todo, ¿sí? En la calculadora, en la mayoría de las calculadoras, como no son argentinas, es decir, no las fabricaron acá y el software tampoco, van a ver que en lugar de tener puntos, tienen coma. Por ejemplo, este resultado me está dando 1.414.500, ¿sí? Y en la calculadora me aparece con comas. Esas comas en las calculadoras significan puntos, ¿sí? Es decir, significa 1.414.500, de esta manera, ¿sí? Y si tenemos punto, significa coma, es decir, 1.3 es lo que nosotros llamamos 1,3, ¿sí? Aclaración por las dudas para evitar malos entendidos. Entonces, ¿cuántos gramos de cobre tengo cada 4.100.000 gramos de mineral? Bueno, a mí me dio esto, 1.414.500 gramos de cobre. ¿Sí? ¿Puedo responder esto así? No, lo tengo que pasar primero a notación científica. Y recuerden que para pasar la notación científica, lo pueden pasar al número que quieran. Y ahora les voy a mostrar a qué me refiero con esto. 1.414.500. La coma, este número, la tiene acá. Esto es 1.414.500,0. ¿Sí? Para expresar esto en notación científica, lo que tengo que hacer es mover la coma. ¿Sí? Tengo que mover la coma. Y la coma la puedo mover a donde yo quiera. ¿Sí? La puedo mover acá, 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 a donde más me guste. Por ejemplo, Diana la movió hasta acá, ¿sí? ¿Es obligatorio? No, si quiero lo expreso como 14, no es necesario hacerlo en 1,4. La realidad, de todas maneras, es que lo más común es moverla hasta acá. E inclusive si quiero la puedo mover una más y dejar expresado como 0,14, ¿sí? Es como que hay infinitas posibilidades y todas son correctas si las hacen bien, ¿sí? Vamos a hacer lo que nos está diciendo Diana, ¿sí? Diana movió la coma un lugar,
2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. ¿Sí? Transformó este número entonces en 1,4145000. ¿Sí? Esos dos ceros al final, como están del lado derecho de la coma, ya no significan nada para nosotros. ¿Sí? No aportan nada. Entonces los saco. El número me queda entonces 1,4145, y como lo estoy expresando como notación científica, lo tengo que multiplicar por 10, y al 10 lo tengo que elevar al número de lugares que yo moví la coma. Y como otra cosa que hay que recordar, como la coma yo la moví para la izquierda, el exponente del 10 va a ser positivo. Si la coma yo lo hubiese movido hacia la derecha, el exponente debería ser negativo. Pero como la moví hacia la izquierda, es positivo, y como lo moví 10 lugares, como lo moví 6 lugares la coma, va a ser por 10 a la 6, como bien me está diciendo Diana. Diana en realidad me dice 1,41 exponente 6. Decir exponente 6 o decir por 10 a la 6 es equivalente. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir exp 6. ¿Sí? En la calculadora. Otra cosa importante que Diana también tuvo en cuenta es que este número no lo podemos entregar así, porque recuerden que tenemos que redondear a 3 cifras significativas, y este número tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Así que acá estoy teniendo un problema, tenemos que redondear este número. Para redondearlo, identifico la primera cifra significativa, que recuerden que es el primer número distinto de 0 que aparece. En este caso es el 1. Primer cifra, segunda cifra, tercer cifra. Este número entonces lo tengo que expresar como 1,4, y la tercera cifra depende de cuál sea la cuarta. La cuarta en este caso es un 4, es un número menor a 5. Por lo tanto, la tercera cifra queda tal cual. La tercera cifra queda con un 1. Si ese número, en vez de ser un 4, hubiese sido un 5 o un número mayor a 5, yo debería haber redondeado para arriba. Es decir, el número quedaría 1,42 por 10 a la 6. ¿Sí? Pero como es menor a 5, me queda de esa manera. Y no nos tenemos que olvidar a la hora de responder la unidad, ¿sí? Porque nosotros no es matemática esto, ¿sí? Es química. Entonces, 1,41 por 10 a la 6 gramos. Este número que tenemos acá son entonces los gramos de cobre que están contenidos en 4.100.000 gramos de ese mineral. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Vamos a hacer uno más de cálculos. Vamos a hacer el ejercicio 29. Denme un segundo. Bien. Tenemos entonces ejercicio número 29. Me dice, se mezclaron 500 centímetros cúbicos de metanol. No me importa la fórmula, ¿sí? Tengo, por un lado, 500 centímetros cúbicos de metanol. Es una sustancia, punto. Me dicen cuál es la densidad del metanol. La densidad es 0,792 gramos sobre mililitro. ¿Cómo me doy cuenta que esto es la densidad? Por dos cosas. Primero, por el símbolo, ¿sí? Que la realidad es que yo a veces lo escribo así, o a veces la escribo así, la densidad, ¿sí? Depende. También depende del libro, puede aparecer de distintas formas.
Por un lado por el símbolo, pero principalmente se tienen que dar cuenta que les están dando de dato la densidad por la unidad. ¿Va a ser siempre gramos sobre mililitro? No, hace un rato vimos que era kilogramos sobre decímetro cúbico. No importa específicamente la unidad, lo que importa es unidad de qué sea, ¿sí? En este caso tenemos unidad de masa en el numerador y unidad de volumen en el denominador, ¿sí? Entonces, claramente el total es una unidad de densidad. De esa manera nos damos cuenta de qué dato me están dando. Cosa que no es menor, ¿por qué? Porque en el enunciado no me aclaran qué es eso. Me ponen entre paréntesis el número y me tengo que arreglar, ¿sí? Así que hay que saber identificarlo. Me dice entonces que tengo 500 centímetros cúbicos de metanol más agua. No me dicen cuánto agua tengo, ¿sí? Pero sé que tengo algún volumen de agua y me dan también como dato la densidad del agua, que es 1 gramo sobre mililitro. Me está diciendo que al mezclar estas dos sustancias voy a obtener una solución. No me dice qué volumen de solución tengo, qué masa de solución tengo, no me dicen nada de eso. Lo que me dicen es que esta solución va a ser 40% masa en masa de metanol. ¿Qué significa ser 40% masa en masa de metanol? Significa que tengo 40 gramos de metanol cada 100 gramos de qué, les pregunto. 40 gramos de metanol cada 100 gramos de qué. ¿Qué dicen? No hay muchas opciones. O solución o agua, digamos. Esas son las únicas dos posibilidades que pueden llegar a responder. Exactamente, Diana, de solución. Esa es la definición de porcentaje masa en masa. Gramo de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? ¿Quién es el soluto? El metanol. ¿Quién es el solvente? El agua. Y lo que yo obtengo al final es solución. No sé qué volumen tengo, no sé qué cantidad tengo, pero es una solución porque estoy mezclando dos cosas distintas, ¿sí? Esta solución resultante es 40% masa en masa de metanol, es decir, tengo 40 gramos de metanol cada 100 gramos de esta solución que yo acabo de obtener al mezclar estas dos sustancias, ¿sí? Eso es lo que me indica la concentración. Y lo que me pide ahora es calcular la masa de agua utilizada, es decir, yo puse determinada cantidad de masa de agua y no tengo idea cuánto es que puse, ¿sí? El dato que yo sí tengo es cuánto puse de metanol, ¿sí? Entonces, si yo de repente vengo acá y acá abajo pongo cuánto metanol hay efectivamente en la solución, lo que puedo determinar es cuántos gramos de solución tengo. Déjenme que se los explico así de forma general y ahora lo vamos a ir resolviendo, no se preocupen. Pero, de nuevo, si yo acá pongo la cantidad de metanol que puse en la solución, lo que voy a poder hacer es averiguar cuántos gramos de solución tengo. Y no solo eso, sino que voy a saber cuántos gramos de solución tengo y voy a saber también cuántos gramos de soluto, es decir, cuántos gramos de metanol tengo en esa masa de solución. Y si yo sé la masa de solución y sé también la masa de soluto, puedo averiguar tranquilamente la masa de solvente, ¿sí? Porque recuerden, una fórmula súper importante es esta. Masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente, ¿sí? Fundamental esta formulita, la vamos a usar muchísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite esta fórmula? Lo que me permite esta fórmula es, si yo sé la masa de solución y yo sé la masa de soluto que tengo en esa masa de solución, voy a poder averiguar cuál es la masa de solvente, ¿sí? O por el contrario,
Si yo sé la masa de solución y sé la masa de solvente, puedo averiguar la masa de soluto. O si yo sé la masa de soluto y sé la masa de solvente, puedo averiguar la masa de solución. Cualquiera de las tres cosas las puedo averiguar. ¿En qué situación estamos nosotros o en qué situación vamos a estar dentro de un ratito? La masa de soluto la vamos a saber, la masa de solución que contiene a ese soluto la vamos a saber también, por lo tanto vamos a poder averiguar cuál es la masa de solvente que hay en esa solución. ¿Sí? Esa es la idea. Así vamos a esquematizar, digamos, el ejercicio. Ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo hago para averiguar la masa de soluto? Primer problema. ¿Yo tengo masa de soluto? No, yo tengo volumen de soluto. Yo sé que tengo 500 centímetros cúbicos de soluto, 500 centímetros cúbicos de metanol. ¿Cómo hago para averiguar la masa que tiene ese volumen de metanol? Con los datos que me da el ejercicio, obviamente. ¿Qué herramienta tengo ahí que me puede permitir averiguar la masa que tiene ese volumen de metanol? ¿Recuerdan cuál es la fórmula de la densidad? Densidad es masa sobre volumen. Es decir, si yo tengo volumen de sustancia y tengo densidad de sustancia, puedo averiguar la masa de la sustancia. Y justamente esa es nuestra situación. Yo tengo volumen y tengo la densidad. Tengo esos dos datos del metanol. Entonces voy a poder averiguar tranquilamente cuál es la masa de metanol. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, despejo, ¿sí? De nuevo, ¿qué es lo que quiero averiguar? Masa. Así que voy a tener que despejar la masa. Para despejar la masa, el volumen lo tengo que pasar para el otro lado. Fíjense que el volumen está dividiendo, así que va a pasar para el otro lado multiplicando. Esto me va a quedar entonces densidad por volumen igual a masa. ¿Tengo la densidad de metanol? Sí. ¿Tengo el volumen de metanol? También. ¿Puedo averiguar la masa? Sí, puedo averiguar la masa sin ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. Pero antes de reemplazar, siempre me tengo que fijar cuáles son las unidades, ¿sí? En este caso, el volumen de metanol está expresado en centímetro cúbico y la densidad está expresada en gramos sobre mililitro. Son unidades distintas, pero fíjense qué suerte tenemos que decir centímetro cúbico y decir mililitro es exactamente lo mismo, son equivalentes, ¿sí? Así como decir litro era lo mismo que decir decímetro cúbico, decir mililitro es lo mismo que decir centímetro cúbico. Es decir, no tengo que hacer ningún pasaje de ningún tipo. Simplemente cuando reemplace, en vez de poner centímetro cúbico, pongo mililitro y listo, ¿sí? Bien, voy a reemplazar por acá. La densidad, entonces, 0,792 gramos sobre mililitro. El volumen, 500 centímetros cúbicos, que los voy a expresar como 500 mililitros. ¿Qué es lo que quiero yo? Averiguar la masa que tiene ese volumen, ¿sí? Fíjense, mililitro y mililitro se cancelan, por lo tanto, la unidad de masa va a ser gramo. Y tengo que hacer esa cuentita. ¿Cuánto da esa cuenta? 3,96. ¿Alguien más la hizo? Siempre intentemos que sea más de uno el que me dice el resultado, así si coinciden ya sé que está bien, ¿sí? Lo acabo de hacer igual acá con la calcu y da exactamente 396 gramos. 96 gramos. Esto es la masa, ¿sí? ¿La masa de qué? De metanol. Masa de metanol presente en la solución que yo preparé, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Para no confundirme, este volumen, estos 500 centímetros cúbicos, los borro. Y reemplazo directamente con la masa que acabo de averiguar. 396 gramos. ¿Sí? Esa es la masa que acabo de averiguar, esa es la masa de metanol que tiene la mezcla. O que tiene, mejor dicho, la solución.
¿Obtuve la masa de soluto? Sí, obtuve la masa de soluto. Ahora más que nunca puedo afirmar que tengo masa de soluto. ¿Tengo la masa de solución? Por ahora no la tengo. ¿De dónde la voy a sacar? De la concentración, del porcentaje masa en masa. Fíjense, les dije hace un ratito, yo sé que tengo 40 gramos de metanol cada 100 gramos de solución. Si yo supiese cuánto metanol tengo efectivamente, es decir, en la realidad, en mi solución, podría averiguar tranquilamente cuántos gramos de solución tengo, es decir, podría tener este dato. Todavía no lo tengo, pero lo voy a averiguar ahora mismo. Yo lo que sé es que más allá de que la concentración me da esta relación, que es 40 gramos de metanol cada 100 gramos de solución, yo sé cuántos gramos de verdad tiene mi solución de metanol. 396 gramos. Así que 396 gramos de metanol lo pongo por acá. Obviamente me fijé que si acá puse gramo de metanol, acá tengo que poner exactamente lo mismo, gramos de metanol. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esta relación, la del primer renglón, es ficticia. Es decir, yo no tengo ni 40 gramos de metanol ni 100 gramos de solución. No tengo ninguna de esas dos cosas. En cambio, 396 gramos de metanol sí lo tengo en la realidad. En la realidad entre comillas, ¿no? Porque nadie de acá está en un laboratorio haciendo esto, estamos todos en nuestras casas. Pero en la realidad del ejercicio tengo 396 gramos de metanol. Por lo tanto, sabiendo eso, lo que puedo hacer es averiguar qué masa de solución contiene esa masa de metanol. Y díganme ustedes cuánto da. Recuerden, multiplico cruzado, divido por el de al lado. Tengo que hacer 396 por 100 dividido 40. ¿Cuánto da? 990 gramos de solución. Exactamente. 990 gramos de solución. Cosa súper importante, ¿qué es lo que acabo de determinar? Que cada esta masa de solución yo tengo esta masa de metanol. Cada 990 gramos de solución tengo 396 gramos de soluto. Recordemos, porque sé que estos ejercicios que tienen muchos pasos, nos puede pasar que nos vamos olvidando de qué es lo que teníamos que averiguar en realidad. Bueno, recordemos qué es lo que tenemos que averiguar. Masa de solvente, ¿sí? Nosotros tenemos que averiguar masa de agua, esa es nuestra incógnita. Y para averiguar masa de agua, simplemente lo que voy a hacer es despejarla de esta formulita de acá. Voy a hacer masa de solución menos masa de soluto. Esas dos son datos, ¿sí? Y de esta manera voy a despejar y terminar averiguando la masa de solvente, es decir, la masa de agua que tengo en esos 990 gramos de solución. ¿Cómo hago para determinar esto? ¿De qué me agarro? De que en la solución, toda la masa de solución se separa en soluto y en solvente. No hay nada más que eso. El soluto ya lo conozco, ya sé cuánto es, 396. La solución total que yo tengo también sé cuánto es, 990 gramos. ¿Sí? Entonces a 990 le resto 396 gramos y esto me tiene que dar como resultado la masa de solvente. ¿Sí? ¿Qué masa de solvente tiene entonces esta mezcla? 990 menos 396, 594 gramos. ¿Sí? 594 gramos de solvente, es decir, masa de agua. Recuerden que en toda solución acuosa el solvente es el agua. ¿Se entendió? Creo que es el ejercicio más difícil que hicimos hasta ahora, o por lo menos el que más pasos tuvo, ¿sí? Si les quedó alguna duda de algún paso en particular, o quieren que repita algo, me lo dicen, ¿sí? Esa es también la gracia de las clases en vivo, que ustedes me puedan preguntar todo lo que necesiten.
Ahí les achico un poco para que puedan ver el ejercicio completo. Bueno, estamos a 10 minutos ya de terminar. Vamos a hacer un ejercicio más y con esto terminamos. El ejercicio 33 vamos a hacer. Me quedaron un par que quería hacer que no vamos a llegar a hacerlos, pero los hacemos el sábado, ¿sí? No hay problema. De acá al sábado intenten ponerse a hacer ejercicios, porque ya podrían, ¿sí? Podrían hacerlo. Y si hay alguno que les resulta súper difícil, que no pueden entender cómo hacerlo, me lo dicen y lo resuelvo el sábado a la mañana. Vamos con este, entonces. El ejercicio número 33 les había dicho. Este ejercicio me dice, a 20 grados de una atmósfera, una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea, tiene 300 mililitros de 1,2-etanodiol. No importa, ¿sí? 1,2-etanodiol es una molécula. La densidad del etanodiol es 1,11 gramo sobre mililitro. Me doy cuenta que es un dato de densidad, además de por la letra, me doy cuenta por la unidad, gramo sobre mililitro, masa sobre volumen. Además de tener estos 300 mililitros de esta sustancia, tengo 200 mililitros, 200 gramos de agua. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es el porcentaje masa en masa del etanodiol en la mezcla? Me están preguntando cuál es la concentración, ¿sí? Me preguntan cuál es la concentración, porcentaje masa en masa de la mezcla. Para determinar esto, primero tenemos que identificar quién es el soluto y quién es el solvente, ¿sí? El agua, regla general, digamos, para poder resolver esto, el agua siempre es el solvente, siempre. En la vida real no, ¿sí? En esta materia. En esta materia siempre el solvente es el agua. Y lo otro que tengo, que en este caso es el 1,2-etanodiol, va a ser el soluto en esta solución, ¿sí? Y a partir de ahora les voy a decir soluto y solvente para no estar escribiendo 1,2-etanodiol 1.000.000 de veces. Lo que me piden es el porcentaje masa en masa del soluto en la solución, es decir, la concentración. Recuerden, porcentaje masa en masa, gramo de soluto, es decir, en este caso, gramo de 1,2-etanodiol, cada 100 gramos de solución. Es decir, cada 100 gramos de la mezcla etanodiol-agua. ¿Sí? ¿Qué datos me dan para averiguar esto? Me están dando volumen de soluto, masa de solvente y me están dando la densidad del soluto. Cosa súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a volver a usar esta fórmula. Vamos a volver a usar la fórmula masa de solución igual a masa de soluto más masa de solvente. La vamos a recontrausar durante toda la materia y en esta clase ya es la segunda vez que lo utilizamos. ¿Por qué necesitamos utilizar esto? Porque los gramos de soluto que yo tengo acá los puedo averiguar, ¿sí? Los puedo averiguar tranquilamente. Acá tengo el soluto, pero lo tengo expresado en volumen, ¿no? Pero tengo como dato la densidad, entonces ese volumen lo puedo pasar a gramo, ¿sí? Ese volumen lo puedo pasar a masa y determinar así la masa de soluto. Pero para eso yo no necesito esta fórmula. ¿Para qué necesito esta fórmula? Para determinar la masa de solución, porque yo no tengo 100 gramos de solución, pero tampoco tengo idea de cuánto tengo. Tengo que determinar eso entonces. Necesito saber qué masa de solución obtuve al mezclar esto y esto. Y para determinar eso, lo único que tengo que hacer es sumar soluto con solvente, y ya está. ¿La masa del solvente la tengo? Sí, 200 gramos. Tengo 200 gramos de agua, así que esto ya lo reemplazo. La masa de solución lo tengo que averiguar, la tengo que averiguar utilizando esta fórmula, y la masa de soluto
Todavía no la sé, pero la puedo averiguar muy fácilmente utilizando la densidad, ¿sí? A su vez nos podemos preguntar, ¿por qué es que quiero averiguar la masa de solución? Y porque tengo que averiguar el porcentaje masa en masa. Tengo que averiguar una relación entre la masa de soluto y la masa de solución. Y para averiguar esa relación, sí o sí, primero voy a tener que averiguar qué masa de solución tengo. ¿Sí? Vamos con eso entonces. Primer paso, averiguo la masa de soluto. ¿Sí? Primer paso, vengo acá y averiguo la masa de soluto planteando que densidad es masa sobre volumen. El volumen lo tengo, son 300 mililitros. La densidad la tengo, es 1,11 gramos sobre mililitro. Lo que quiero averiguar es la masa. Y encima lo tengo todo en las unidades adecuadas, así que buenísimo. Densidad multiplicada por volumen igual a masa. Reemplazo con los datos. Densidad 1,11 gramo sobre mililitro. El volumen de soluto 300 mililitros. ¿Cuál va a ser la masa? Bueno, hay que hacer la cuentita. Fíjense, mililitro con mililitro se cancelan. Eso siempre me tengo que asegurar de que pase. Y ahora hago la multiplicación. 1,11 por 300. Y esto me da 333. ¿Sí? Es decir, la masa de soluto es 333 gramos. 333 gramos. Bárbaro. ¿Qué puedo hacer con eso? Venir acá y reemplazar masa de soluto por 333 gramos. De esta manera, como ya tengo la masa de soluto y la masa de solvente, puedo averiguar la masa de solución. La masa de solución va a ser la suma de las dos masas. 333 más 200 me da 533 gramos. ¿Sí? Esta es entonces la masa de la solución. ¿Me piden a mí la masa de la solución? No, me piden la concentración, así que nos falta todavía un pasito más. Nos falta una regla de 3 más. La regla de 3 que nos falta es la siguiente. Déjenme que borro esto para que no se nos mezcle todo. Y lo que tengo que plantear ahora es, en 533 gramos de solución, yo tengo 333 gramos de soluto. Es lo que acabo de determinar, ¿no? Cada 533 gramos de solución, 333 gramos de soluto. Ahora, si yo quiero averiguar el porcentaje masa en masa de esta solución, tengo que averiguar cuánto soluto tengo en cuántos gramos de solución. Díganme. Para averiguar el porcentaje masa en masa, necesito averiguar los gramos de soluto en cuántos gramos de solución. Esto lo sé, ¿sí? Esto es lo que pasa realmente. Ahora, yo lo que quiero hacer es averiguar en 100 gramos, exactamente Diana, en 100 gramos de solución, quiero averiguar cuánto soluto tengo, porque esa es la definición de concentración porcentaje masa en masa. La definición es gramo de soluto cada 100 gramos de solución, y es lo que yo quiero averiguar, cuántos gramos de soluto tengo cada 100 gramos de solución. Entonces, si yo sé que esto es una realidad, es decir, que tengo 333 gramos de soluto cada 533 gramos de solución, lo que quiero averiguar es en 100 gramos de solución, cuántos gramos de soluto voy a tener. Hago entonces 100 por 333 dividido 533. ¿Sí? Recuerden que esto es multiplico cruzado, divido por el de al lado, y el resultado lo pongo acá. Bien, esta cuentita me da 62,4765, bueno, un número infinito, ¿sí? Vamos a redondear este número. Lo voy a escribir con muchas cifras y después lo redondeamos. 62,4765 y así. Bien, tenemos que identificar las 3 primeras cifras significativas, es decir, identifico el primer número distinto de 0 que aparece, que es el 6,
y los dos siguientes son las siguientes dos cifras significativas. El 6 es la primera cifra, segunda cifra, tercera cifra. Perfecto. Miro la cuarta cifra. La cuarta cifra es mayor a 5, ¿sí? Por lo tanto, este número lo voy a tener que redondear para arriba, ¿sí? La tercera cifra va a subir una unidad. ¿Cómo me va a quedar este número entonces? 62,5 gramos de soluto, simplemente porque la cuarta cifra era mayor a 5. ¿Sí? Entonces, este es el resultado. O mejor dicho, esos son los gramos de soluto que yo tengo cada 100 gramos de solución, según mi dato original. ¿Cuál es el resultado realmente? Muy parecido. De hecho, es lo mismo, pero con una unidad, entre comillas, distinta. 62,5 porcentaje masa en masa. Esa es la concentración de mi solución. 62,5 porcentaje masa en masa.